No hay que hablar de víctimas. Muy bien, Juanpi, muchísimas gracias. La seguimos en un ratito porque vamos a hablar de la Corte Suprema de Justicia que definió su agenda para el año 2019. Y hay varios temas que inquietan al gobierno y sobre todo que tienen un impacto económico muy importante. Vamos a hablar de esto con Cecilia Devana. Ceci, a ver. Sí, que vamos a repasar cuáles son los temas de la Corte Suprema, que son más, por supuesto, de estos que vamos a tratar. Son 11 en total, si no me equivoco, 11, ¿no? exacto, para este primer semestre. Hoy una reunión de 2 horas y media ahí en el Palacio de Tribunales, donde se decidió lo que va a pasar esta primera mitad del año, sin fechas exactas, pero con decisiones que definitivamente preocupan y mucho al Ejecutivo Nacional, ¿no? Porque tienen tanto de impacto económico como de impacto político. Así Bien. que sí, ahí las Bueno, vamos a ver, ¿cuáles son las que más inquietan al gobierno? Comencemos con las primeras. Impuesto a las ganancias en jubilaciones y reajuste de haberes. Exactamente. Son dos de este caso que tienen que ver a los jubilados, involucra a los jubilados, y que la vamos a conocer en las próximas semanas. A ver, esto se suma a una decisión que ya hubo y que conocimos en noviembre pasado, que es lo que conocimos como el fallo blanco, que hablaba de la reactualización de haberes. Es un poco lo que va a haber en el segundo de los casos que mencionábamos, pero está vinculado a un caso anterior que tuvo la Corte en el año 2006, que se conoce el caso Badaro. Claro. Pero que tiene que ver con reajuste de haberes que van a tener alto impacto, porque es incalculable el monto total de las medidas, porque no se sabe exactamente cuántos casos hay a los que va a alcanzar esta decisión de ejecutarse, ¿no? Si se vota entre todos los miembros, pero sí que tiene un gran impacto al Tesoro Nacional. Totalmente. Ahora, si hablamos del impuesto a las ganancias, ¿no? Y de exceptuar el impuesto a las ganancias a los jubilados, creo que es una discusión que moralmente no tiene discusión. Absolutamente. Es una obviedad que una jubilación no es ganancia, ¿no? Exactamente, para nosotros. Pero el impacto económico, volvemos ahí, ¿no? Es enorme. Lo vamos a sufrir probablemente todos, si es esta la decisión. Ahí también hay una propuesta que intervenga el defensor del pueblo, pero bueno, está todo por verse. Moralmente es como vos decís, no hay quien se oponga a que se lo quiten a un jubilado, excepto el gobierno, que va a estar preocupado por el monto. Y además uno piensa que en el caso en que esto realmente se falla a favor de los jubilados, exceptuarlos en cuanto a impuesto a las ganancias, esto debiera ser también retroactivo. Sí, probablemente. Es parte de lo que se va... Pero sería un monto incalculable. Enorme. Claro, es lo que pasó con el fallo blanco, que fue el de noviembre, claro, que decíamos, bueno, ¿cuánto es? ¿A cuánto alcanza este fallo? Y decían, mira, es incalculable porque cada caso implica un monto. Entonces, ese monto se le ajusta o se le quita, por ejemplo, en este caso, el impuesto. Sí. Bueno, entonces no hay como dos casos iguales. No, claro. Ni de años que lleva el reclamo en la Corte, ni de montos a tratar. O sea, es cada caso particular. Lo que permite, aparte de estas decisiones, una vez que se establece y sienta precedente, es que después se puedan destrabar miles y miles de expedientes que están en la Corte. Por ejemplo, del fallo blanco, que fue el de noviembre, sí, hay un promedio de 500, 600 causas por semana que pueden salir. ¿Por semana? Por semana. Mira, 500 causas por semana. Exactamente. Porque es cierto, nosotros hablamos de un fallo, de un caso, pero a partir de ese caso que sienta precedente, claro, vienen el resto. Vienen ¿no? los demás, salen casi automáticamente. Eso permite que la Corte se ponga al día porque tiene realmente miles y miles de expedientes atrasados, no solo en tema de jubilaciones, en todos los temas. Pero una vez que fallan y sientan el precedente, los otros se liberan y pueden ir saliendo rápidamente. Bien. Así que una vez que esto se conozca, bueno, veremos las consecuencias, ¿no? Aparte, recordemos, después de una vez que hay una decisión de la Corte, el Estado ya no puede apelar. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás con esto. Es una decisión absoluta, final, ¿no? Absolutamente. De la Corte Suprema en este caso. Vamos con la siguiente placa y otra de las cuestiones que realmente inquietan y muchísimo al gobierno. Hablamos del blanqueo de capitales para familiares de funcionarios, que esto fue un decreto del presidente Mauricio Macri que trajo muchísimo que hablar en aquel momento. Trajo muchísimo, abrió una discusión enorme, sobre todo porque lo que tiene que ver con el discurso de Cambiemos y lo que Cambiemos venía proponiendo, y fundamentalmente acá lo que se va a discutir es un amparo que presentó Felipe Solá en su momento, que se oponía a que los familiares pudieran entrar en el blanqueo. Lo que va a tratar la Corte es puntualmente si Solá puede ser, puede seguir con este caso, ¿no? No es que va a tratar
la cuestión de fondo, que sería si pueden o no blanquear, claro. No exactamente, sino si puede prosperar el caso planteado por Solá. Entonces sería para instancias anteriores. Claro, para instancias anteriores, pero que al final pueden llegar a la cuestión. Absolutamente. O sea, si le dan el ok a Solá para seguir adelante con esto, exactamente, con este planteo, se podría llegar a determinar si es viable o no el tema del blanqueo familiar. Ahora, en ese caso, ¿cómo sería la cuestión? ¿Se les tendría que cobrar entonces la multa que estaba determinada al comienzo? Claro, ahí abre todo un escenario distinto que van a tener también. sobre el que van a tener que expedirse eventualmente en las instancias anteriores, claro, los jueces de instancias anteriores, claro, si ellos dicen que es viable el pedido de Solá. Habrá una discusión enorme en un año electoral, no es un detalle pero para nada menor, ¿no? Después de que hacemos este repaso, quiero que hagamos esa lectura, sí, ¿no? Porque no podemos dejar de lado que es un año electoral y la presión que está ejerciendo la Corte Suprema con esto, ¿no? Absolutamente, sí. Vamos con el siguiente punto que también inquieta y muchísimo al gobierno. En este caso hablamos de impuestos municipales y también de la reelección del gobernador de La Rioja. Exactamente. En el caso de los impuestos municipales, el caso implica puntualmente a la Municipalidad de Quilmes, que llega con una discusión con una empresa petrolera por la cantidad de impuestos que se le impusieron a esta empresa. Respecto de la discusión es si un municipio puede poner tasas especiales, ¿no? Sí. Propias, digamos. Bueno, esa es parte de la discusión. Lo que falle en este caso, bueno, va a servir para otros casos, otros municipios y otras empresas. Puntualmente el que estamos hablando es de Quilmes contra una petrolera involucrada. Claro, pero recordemos que los impuestos municipales son muchísimos. También llegó esta discusión con el tema de las tarifas que se van engrosando porque se empiezan a cobrar impuestos municipales. Algunos que uno no puede creer, impuesto al sepelio, por ejemplo, entre otros tantos, que se cobran en la factura de gas o de luz porque de esta manera se los paga sí o sí, no hay manera exactamente, que no se y uno pague. realmente los paga sin saberlo, claro, digamos, ¿no? Claro, totalmente. En este caso es el de la Municipalidad de Quilmes y también hay otro vinculado a los municipios que tiene que ver con la posibilidad o no de instalación de antenas de telefonía celular. Ese es otro que va a traer cola y va a tener que ver a los municipios también. Bien. En el caso de reelección del gobernador de La Rioja... Bueno, ese es precisamente de Sergio Casas, es el tema. Es el tema de La Rioja ya hizo que durante la feria se habilitara para discutir qué pasaba, si había o no referéndum. Finalmente los jueces dejaron que hubiera referéndum. Bueno, ahora hay que ver qué pasa, porque Cambiemos volvió a la carga con su reclamo sobre la inconstitucionalidad de lo que se estaba haciendo en La Rioja, donde bueno, se buscó el referéndum popular para lograr que Sergio Casas vuelva a ser gobernador. Que en aquel momento la Corte Suprema dijo que todavía no podía fallar sobre algo que no se había producido, ¿no? Exactamente, y apelaban primero, claro, y apelaban por un lado a decir, bueno, esto debería haberse tratado primero en la cuestión provincial, en la Corte Provincial, en la justicia de La Rioja. Y por otro lado, también lo que decían es, no podemos hacer un fallo que no deje a la gente expresarse libremente. Claro. Bueno, ya la gente se expresó, ahora será cuestión de que ahora sí se podrá. Ahora, corto porque tenemos poco tiempo, Ceci, pero ¿qué lectura tenemos que hacer con respecto a esta agenda y lo que significa esto para el gobierno, esta puja de poderes? Mira, claramente la Corte le está hablando al gobierno, hay una mayoría que viene dándose sistemáticamente casi desde el último trimestre del año, que tiene que ver con la participación de los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosati. En la Corte la llaman la mayoría peronista. Bueno, parte de ellos se separan un poco de esta afirmación, pero lo que dicen es, buscamos lo que la gente necesita, intervenimos en casos que le cambie la vida y le mejore la vida a la gente. Bueno, eso es lo que ellos dicen. En el Ejecutivo no están tan de acuerdo. Ven una politización lisa y llana de la Corte Suprema de Justicia con estos fallos que los golpean y mucho. El fallo blanco, que es el de noviembre, que hablábamos de que no tiene ni siquiera un valor total calculable, golpeó mucho al Ejecutivo Nacional y lo vieron como una disputa incluso de poder, ¿no? Dicen, bueno, en un momento que saben que estamos ajustando los cinturones, vienen a decirnos esto, no lo leyeron bien, no creo que no han leído bien probablemente lo de San Luis tampoco. Y el fallo de Santa Fe, 15.000 millones de pesos que le tiene que dar la el Tesoro a AFIP, San Luis. Y probablemente vayan a la misma dirección lo que pueda pasar con Santa Fe en el curso de los
las próximas semanas o meses ya con 44.000 o 45.000 millones. Y otra de las cuestiones que me viene ahora a la cabeza dentro de esta agenda tiene que ver con el Fondo Sojero, que también estamos hablando de mucho dinero. Mucho ahí, dinero, ¿no? exactamente. Que se trata del 30% de lo que se recauda justamente por las retenciones a la soja, que sería coparticipable. Eso fue hecho por un decreto en el momento de la pelea con el campo, con la 125. del kirchnerismo, exactamente. Claro. Y también por medio de un decreto, el presidente Macri lo quitó a esto. Exactamente. Eso también es otra de las discusiones que va a dar la Corte, junto con un tema muy, muy sensible que tiene que ver con la tragedia de la escuela Ecos en el año 2006. Es otro de los temas sobre los que va a expedirse en este primer semestre la Corte Suprema de Justicia. Bueno, tendremos muchísimo que hablar en esta materia también, Ceci. Muchísimas gracias. La seguimos en un ratito. Vamos a ir a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quédate ahí que ya venimos con más.